Bienvenidos a Entre Obligaciones y Realidades, un espacio donde hablamos de derecho de una manera clara, práctica y de una manera entendible. Somos Adrián, Dana y Giovanni, estudiantes de segundo semestre de Derecho, y en este podcast vamos a analizar cómo funcionan realmente las obligaciones en la vida cotidiana. Porque a veces creemos que firmar algo es solo un trámite, pero detrás de eso hay consentimiento, responsabilidad y consecuencias legales. En este primer episodio vamos a hablar sobre el acto jurídico, sus elementos esenciales y por qué el consentimiento y el objeto son la base de cualquier obligación, todo con fundamento en el Código Civil Federal. Y además tendremos la opinión de un abogado especialista que nos ayudará a entender cómo esto se aplica en la práctica. Así que acompáñenos, porque el derecho no solo está en los libros, está en todo lo que hacemos. Bienvenidos a Entre Obligaciones y Realidades. Somos Adrián, Dana y Giovanni y comenzaremos con el episodio del día de hoy. A ver, empecemos con algo básico. No todo lo que pasa genera una obligación. Primero hay que distinguir entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Un hecho jurídico es un acontecimiento que produce consecuencias legales, aunque no haya intención de generarlas. Por ejemplo, un accidente de tránsito. O sea, nadie quiere chocar, pero si chocas, sí hay consecuencias legales. Exacto. En cambio, un acto jurídico se implica voluntad. Es cuando una persona manifiesta su intención de crear consecuencias jurídicas. Como cuando firmas un contrato de arrendamiento o compras algo a crédito. Y aquí es donde entra algo clave, el consentimiento. El artículo 1795 del Código Civil Federal establece que para que exista un contrato debe haber consentimiento y objeto. Primero, el consentimiento. Es la manifestación de voluntad para crear derechos y obligaciones. Pero no es solo decir sí, ¿verdad? No, puede darse de forma expresa, como firmando o táctica cuando tus acciones demuestran aceptación. Y luego está el objeto, que es sobre lo que recae esa voluntad, es decir, que se va a dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, en una compraventa el objeto puede ser un carro, pero ese carro debe existir o al menos ser determinable. O sea, no puedes vender algo que ni existe ni sabes qué es. Exacto, el objeto debe ser posible, lícito y estar dentro del comercio. Ahora, aunque exista consentimiento y objeto, el acto también necesita cumplir requisitos de validez. Uno de ellos es la capacidad, es decir, que la persona tenga aptitud legal para contraer obligaciones. Por eso, un menor de edad no puede celebrar ciertos contratos sin representación. Otro elemento es la forma. El artículo 1796 del Código Civil Federal señala que deben cumplirse las formalidades que la ley exige. Por ejemplo, algunos contratos necesitan constar por escrito o incluso ante notario. Y si no se cumple la forma, cuando es obligatoria, puede declararse la nulidad conforme a los artículos 2231 y 2232 del mismo código. Ahora nos acompaña la licenciada Brenda Guajardo, especialista en Derecho. Licenciada, en su experiencia, ¿cuál es el error más común que comete la gente al firmar un contrato? Pues considero que el error más común al firmar un contrato es no leer bien las cláusulas. A veces tenemos la costumbre de no leer por flojera o no preguntar nuestras dudas porque pues nos da pena o por cualquier otra cuestión, entonces eso genera muchos problemas. ¿Ha visto casos donde un contrato se declare nulo por problemas con el consentimiento o el objeto? Pues en mi caso personal nunca me ha tocado. He escuchado que sí, hay conocidos que han tenido esos problemas, pero en mi caso personal no. Entonces, ¿qué recomienda antes de firmar? Yo creo que antes de firmar un contrato tenemos que consultarlo con alguien que sepa de la materia, con algún abogado, dependiendo el contrato al que vayas a firmar, o con algún notario. Yo creo que siempre es bueno consultar con personas expertas para que nos expliquen bien la naturaleza del mismo y que ellos detecten si hay algo, si está omitiendo algo, hay alguna omisión o tiene algún vicio el contrato. Entonces, como nosotros no somos expertos en la materia, necesitamos a alguien que sepa de esto para que nos pueda dar una buena explicación de lo que vamos a firmar y no caer en un problema. Entonces, podemos concluir que una obligación no nace solo porque sí.
necesita voluntad, objeto y cumplir requisitos legales. Y que el consentimiento no es solo decir acepto, sino entender lo que estás aceptando. Porque al final, firmar algo no es un simple trámite, es asumir consecuencias jurídicas. En el siguiente episodio hablaremos de qué pasa cuando ese consentimiento está viciado por error, dolo o incluso violencia. Porque no toda voluntad es realmente libre. Gracias por escucharnos. Esto fue Entre Obligaciones y Realidades. Nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos al segundo episodio de Entre Obligaciones y Realidades. En el episodio pasado hablamos de cómo nace un acto jurídico, pero hoy vamos a hablar de algo más delicado. ¿Qué pasa cuando el consentimiento no es realmente libre? Porque no todo, sí, significa un consentimiento válido. Imaginemos esto. Joel tiene problemas fiscales, su contador le dice que debe una cantidad de impuestos y que si no paga podría ir a prisión. Joel le dice que no tiene dinero. Entonces el contador le propone algo: venderle su automóvil por exactamente la cantidad que supuestamente debe. Joel acepta con miedo y presión. Meses después, otro contador revisa el caso y descubre que la deuda era mucho menor. Joel había vendido su automóvil por una cantidad injustamente baja. Eso ya suena sospechoso. Aquí podríamos estar frente a un vicio del consentimiento. El artículo 1812 del Código Civil Federal menciona que el consentimiento puede viciarse por error, dolo o violencia. Primero, el error. El artículo 1813 establece que el error puede invalidar un contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad. O sea, cuando tú aceptas algo creyendo que es una cosa, pero en realidad es otra. Exacto. En el caso de Joel, él creyó que debía más impuestos de los que realmente debía. Ese error fue determinable. Ahora, el dolo. Según el artículo 1815, es cualquier artificio o engaño para inducir a alguien a error. Entonces, si el contador exageró la deuda intencionalmente, Podríamos hablar de dolo. Y eso puede provocar la nulidad del contrato. Aquí también podría analizarse la figura de lesión desde la doctrina, cuando hay desproporción económica y aprovechamiento del estado de necesidad. Ahora pensemos en otro ejemplo más fuerte. Una persona amenaza a su pareja con publicar fotos privadas si no firma un contrato de transferencia de bienes. eso ya es presión directa. El artículo 18-19 del Código Civil Federal establece que hay violencia cuando se emplea fuerza o amenazas que impliquen peligro para la vida, honra, libertad o bienes. Aquí no hay libertad real para consentir. Hay intimidación. Entonces ese contrato podría anularse. Sí, pero algo importante, si después la persona ratifica el acto sin presión, podría perder el derecho a impugnarlo. Ahora nos acompaña el licenciado Manuel Martínez, litigante en materia civil. Licenciado, ¿qué es más difícil de probar en juicio, error o violencia? De mi punto de vista, es la violencia, en específico la violencia psicológica, ya que esta es muy difícil de comprobar, ya que esta emerge en el ámbito íntimo del hogar. Rara vez deja pruebas físicas y se requiere un extenso estudio psicológico de pruebas, las cuales pues sí es muy difícil de comprobarlas. ¿Las personas suelen denunciar estos casos? Pues en su mayoría no suelen denunciarlo, ya que existen amenazas por parte de la persona. Obviamente el miedo, muchas veces la situación económica de las personas no les da para hacer este tipo de denuncias, y muchas de ellas pues la credibilidad en las autoridades. Entonces muchos de estos casos quedan prácticamente sin ser denunciados. ¿Y cuál es su recomendación antes de firmar algo importante? Pues el firmar un documento importante hay que leerlo minuciosamente, ya que genera obligaciones legales. Hay que hacerlo siempre en un lugar tranquilo, donde no estemos bajo presión. Obviamente leerlo minuciosamente antes de firmar. Entonces, podemos concluir que el derecho no protege cualquier voluntad. Protege una voluntad libre, consciente y sin manipulación. Porque decir sí bajo miedo no es realmente decir sí.
En el próximo episodio hablaremos de qué pasa cuando el contrato ya produjo daños y entra la responsabilidad civil. Porque cuando algo sale mal, el derecho también tiene mecanismos para reparar. Esto fue Entre Obligaciones y Realidades. Nos escuchamos en el último episodio. Bienvenidos al último episodio de Entre Obligaciones y Realidades. En los episodios anteriores vimos cómo nace un acto jurídico y qué pasa cuando el consentimiento está viciado. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Qué pasa cuando ya hubo daño? Hoy hablaremos de responsabilidad civil y cómo el derecho busca reparar lo que salió mal. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil surge cuando una persona causa un daño a otra y tiene la obligación de repararlo. Pero no basta con que exista un daño. Jurídicamente deben reunirse ciertos elementos. ¿Cómo cuáles? Primero, una conducta que puede ser acción u omisión. Segundo, que exista un daño. Tercero, un nexo causal entre la conducta y el daño. Y cuarto, culpa o dolo, cuando hablamos de responsabilidad subjetiva. Por ejemplo, si alguien incumple un contrato de compraventa válido y causa pérdidas económicas, puede generarse responsabilidad civil contractual. Regresemos al caso del episodio pasado. Si el contrato fue anulado por violencia, pero además hubo daño económico. La víctima podría exigir no solo la nulidad, sino también indemnización por daños y perjuicios. O sea, no solo se cancela el contrato, ¿también se repara el daño? Exacto. El Código Civil Federal establece que quien causa un daño está obligado a reparar. Y aquí entra algo interesante. La reparación puede incluir daño material y en algunos casos daño moral. ¿Daño moral como afectación emocional? Sí, cuando se afecta la honra, reputación o integridad emocional. La reparación integral ha sido desarrollada también por la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La Corte ha señalado que la reparación debe ser completa, es decir, restituir a la víctima en la medida de lo posible al estado en que se encontraba antes del daño. Entonces no es solo pagar dinero por pagar. Exacto, es compensar realmente el perjuicio causado. Nos acompaña ahora la licenciada Sonia Castillo, especialista en responsabilidad civil. Licenciada, ¿cuál es el error más común cuando alguien sufre un daño derivado de un contrato? Bueno, pues el error más común que cometemos las personas al momento de sufrir un daño es, número uno, es el reclamar sin antes leer los términos y condiciones de lo que hayamos adquirido. Siguiente, pues la emocionalidad dentro de este reclamo. Y número tres, yo creo que tenemos que ver las garantías, ¿sí? Siempre que adquirimos algo, preguntar a la persona que nos está vendiendo algún producto, bien o servicio, qué garantías tengo yo como consumidor para poder contratar los servicios de este proveedor. Yo creo que con eso está más que simple. ¿Es común que la gente demande? Sí es común que las personas demanden, sin embargo, también existe como que muy poca cultura de información en relación a las características que les comentaba anteriormente. Informarse, leer detenidamente, términos y condiciones, ¿qué más? Ver las garantías, leer las garantías, ver los instructivos y también pues poder negociar independientemente. Entonces, ¿qué recomendaría? Y una recomendación es lo que siempre les he dicho a todos mis clientes, es nunca se apresuren a adquirir un bien solo por el hecho de que el vendedor me está, de que es una promoción y nada más tengo tanto tiempo para adquirirlo. No, de verdad tómense su tiempo, pueden pedir segundas opiniones, lean, conozcan lo que van a adquirir y yo creo que con eso nos vamos a evitar muchísimos problemas. Después de analizar los 14 temas de obligaciones, entendemos que el derecho no es solo teoría. Está presente cuando firmamos un contrato, cuando aceptamos algo y también cuando algo sale mal. Yo creo que lo más importante es entender que nuestras decisiones sí tienen consecuencias jurídicas. Y que el consentimiento debe ser libre, el objeto debe ser lícito y si existe daño, hay mecanismos para repararlo. El derecho busca equilibrio, no castigar por castigar, sino restaurar lo que se rompió. Gracias por acompañarnos en estos 3 episodios. Esto fue Entre Obligaciones y Realidades. Nos vemos.